capítulo 29 de Proverbios. Dice: el hombre que al ser reprendido se vuelve terco, de repente y sin remedio será quebrantado. Qué buen proverbio y qué verdadero para todos los que son tercos. El hombre, y vean esto, porque sí, lo hemos hablado mucho últimamente también por alguna razón, y no sé, porque tampoco es como que he estado reprendiendo a mucha gente, bendito Yahweh. Me imagino que es el Padre mandando a todos parejo para que lo tengamos presente. Y a todos los que hayan sido reprendidos, que se acuerden: hice caso o me resentí, hice caso o me ofendí, acepté la reprensión o me puse en vars. El hombre que al ser reprendido se vuelve terco, ¿verdad? Vuelve a hacer lo que no tiene que hacer, o dice: no, usted no sabe lo que me dice, usted no sabe lo que habla, usted no entiende, es que como usted es perfecto, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El hombre que al ser reprendido se vuelve terco, de repente y sin remedio será quebrantado. Por terco va a llegar un momento donde de repente va a pasar el sufrimiento, ni cuenta se va a dar cómo llegó, ni cuenta se va a dar de cuándo empezó o llegó a ese punto, y no va a tener remedio para salir de ahí, puesto que ya se le había dicho el remedio, no lo puso en práctica. Cuando cae de repente la aflicción, no va a haber ese remedio que se le había ofrecido porque ya le agarró tarde, expiró. Es como lo que veníamos hablando ahora de los 2 testigos: hay que escuchar durante los 3 años y medio, aceptar para la salvación. Pero aquellos que después de que los matan dicen: uy, sí, ya creemos, les agarró tarde. Era antes de que los mataran, porque si no van a estar ahí de acuerdo con que los maten y por ende son culpables de eso. Dice: el hombre que al ser reprendido se vuelve recto, de repente sin remedio será quebrantado. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando domina el malvado, el pueblo gime. Vean eso, qué curioso también lo que hablábamos en Clemente y mencionaba el presidente. Bendito Yahweh. Por un lado, vea que la misma escritura que nos dice por un lado que Yahweh es el que pone los reyes y los quita, aquí nos dice cuando reina uno justo y cuando reina uno malvado. Entonces quiere decir que el malvado lo puso Yahweh. Sí, ¿por qué? Porque el pueblo tenía que pasar por gemidos, básicamente, conectándolo con eso. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Así es, bendito Yahweh. Cuando domina el malvado, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. El que frecuenta rameras perderá los bienes. ¿Verdad cómo pasa de uno al otro? ¿Qué hace? ¿Qué onda la ramera? ¿Verdad? Obviamente está viendo el contraste, dos tipos de hijos. Uno que hace caso, otro que hace lo contrario. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, ¿verdad? El hijo, si una persona ama la sabiduría, la va a poner en práctica. Va a andar con la sabiduría, ¿verdad? Uno anda con quienes ama, o debería. Entonces, si uno ama la sabiduría, va a andar con ella. ¿Qué quiere decir? Va a andar usando la sabiduría para toda decisión que tome, todo paso que haga. Y eso va a hacer que su papá se alegre, porque va a decir: ay, qué lindo, es que es inteligente, ¿verdad? No anda haciendo estupideces. Mientras que el otro, que no anda en la sabiduría, anda con las rameras. Vean el contraste, porque la sabiduría celestial y la gran ramera, la sabiduría diabólica, que tiene un montón de hijas, y esa es la sabiduría que la gente busca, la del mundo, en vez de la verdadera, la celestial. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Por eso Yahushua alegra a Yahweh, porque él fue el que trajo la sabiduría a la humanidad. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. El que frecuenta rameras perderá los bienes. El que frecuenta rameras, ya sea doctrinas falsas, ¿verdad? Que eso ahí se sabe, perderá sus bienes, porque todos lo piden ahí al frente. Venga, aquí todos sus bienes. Perderá sus bienes, pero también el que anda buscando prostitutas, ¿verdad? Literales. O el que anda en la fornicación, en el adulterio, va a terminar quedándose sin nada, ¿verdad? Y los hombres caen en infidelidad, cuando se dan cuenta perdieron la casa,
perdieron el carro, y tal vez por otras razones, pero están conectadas con ese pecado. El rey que actúa con justicia afirma el país. El rey que actúa con justicia afirma el país. El que solo exige tributos lo destruye. Vean eso, ahora hoy en día todos los países piden tributos por todo, ¿verdad? Impuestos, por todo. Le dan un pago, bueno, en Estados Unidos, ¿verdad? Que formaron lo del impuesto de el income tax, que es un impuesto de lo que usted recibe del trabajo. Entonces ya del trabajo le quitan un poco, y después, ¿verdad? Cuando uno usa ese dinero para comprar algo, le quitan otro poco. Y por el lugar donde vive, y por esto y por lo otro, impuesto. Y vea la inflación, y vea la economía como está, y otro montón de cosas. Y obviamente muchas veces utilizan esa excusa de la inflación o de la economía para decir, no, necesitamos más impuestos. Entonces, todo al revés. Siguen imprimiendo billetes, entonces la inflación sigue creciendo. Es como, ¿verdad? Estar inflando una bomba y... qué raro la inflación, ¿verdad? Vea cómo está esta bomba, uy, ahorita explota. En vez de parar de inflar y decir, ahora sí, que se arregle solo. Pero no, al seguir haciendo billetes, se sigue inflando esa bomba y va a explotar. Se viene abajo la economía. Entonces, el rey que actúa con justicia afirma el país, el que solo exige tributos lo destruye. Y decía de ejemplo Estados Unidos, porque Estados Unidos está siendo destruido. Ya han sido muchos los impuestos y muchos los años de estar cobrando impuestos, y ahora en sí no solo está siendo destruido en muchos aspectos, las ciudades, la gente, la falta de casa, falta de trabajo, el hecho de que ya Estados Unidos casi que no le pertenece a los estadounidenses, casi que de China. O del Illuminati en el sentido del Banco Mundial. Dice: el hombre que lisonjea a su prójimo le tiende una red delante de sus pasos. Entonces, cuando a uno le dan muchos cumplidos, tenga cuidado y ve a ver si esos cumplidos es la persona siendo lisonjera, porque lo que está haciendo es tratando de manipularle, ¿verdad? Todo el mundo lo ha visto, incluso, ¿verdad? Obviamente los niños se nota mucho porque porque no saben la experiencia, cómo se hace todo, entonces apenas están empezando. Ellos dicen, ok, si trato de tal manera puedo conseguir que me digan que siento, papi, usted me podría, ¿verdad? Ya el papá sabe, venga, ay, pero usted por favor, ¿verdad? Ay, usted, papi, es tan bueno. Y uno ya, el papá dice, ok, ¿qué quiere? ¿Verdad? Y hay mucha gente que nunca maduró y así anda con la gente. Mira que necesito tal cosa, para que la regado, que tal, ¿verdad? O algo así, en vez de simplemente ser claro si es que necesita, o principalmente ponerse a hacer algo por sí mismo y conseguirlo con sus esfuerzos, en vez de, y con Yahweh obviamente, en vez de utilizar la manipulación o eso para tender una trampa. Es similar a la trampa que tienden las tiendas cuando, ¿verdad? Que digamos una persona que entra a una tienda de ropa, se pone algo espantoso, se le ve malísimo, y la persona, uy, se te ve espectacular, te lo deberías llevar, qué bárbaro, qué percha, ¿verdad? Y la persona se lo cree, en serio, ¿usted cree? Llega a la casa y la mujer, espantoso. Entonces, o él mismo o ella misma se ve en el espejo y dice, ¿en qué momento compré esto? Porque le hice caso. Los lisonjeros, esos que hablan así con palabras suaves, hay que tenerles cuidado, porque lo que busca es poner trampa, es aprovecharse, es manipular, hay que tener mucho cuidado. Y tristemente sucede muchísimo, incluso en la congregación yo me he encontrado a través de los años con personas así, no duran mucho, pero sí pasan, ¿verdad? Que hay un trato que hasta, digamos, se siente incómodo. Se siente incómodo porque uno no sabe, sí, pero no para tanto, ¿verdad? Tranquilo. Y después uno se da cuenta dónde se convierten, repito, como es normal, algo no les gustó, no lo entendieron, hasta ahí llegó todo y sacan colmillos, sacan garras. Entonces, el hombre que lisonjea a su prójimo le tiende una red delante de sus pasos. Ahora, con eso no estoy diciendo que uno no debería dar cumplidos. Hay que saber la separación. Si uno de verdad piensa algo positivo de la persona, dígaselo. Pero dígaselo de una manera seria, sin estar esperando nada a cambio, y eso va a hacer que el tono sea diferente al decirlo. ¿Sí me explico? No va a haber ese tono de manipulación, como el de la serpiente que saca la lengua, ¿verdad?
que es como ese sonido de la serpiente cuando saca la lengua, que está partida en dos porque dice una cosa pero quiere decir otra, porque lo que quiere es engañar. Cuando saca la lengua suena como si estuviera susurrando, ¿verdad? Como esas personas que andan lisonjeando, que andan con suavecito y bajito, como para que parezca que son buenas. Entonces, en la transgresión del hombre malo está su propia trampa. Aquello que el hombre malo más hace es lo que se va a convertir en su trampa. Es lo que le van a terminar haciendo, o es a través de lo cual lo van a terminar agarrando. En la transgresión del hombre malo está su propia trampa, pero el justo canta con alegría, porque no está haciendo trampas. El impío básicamente es como si se dedicara a hacer trampas. En algún momento va a caer en una de sus trampas. Imagínese ponerse a hacer trampas a lo loco, ¿verdad? De poner trampas por todos lados, hace una, tira allá, y después dice, ok, ahora tengo que salir de aquí, ¿cómo hago? Hay trampas por todos lados. Se las puede tratar de capear, pero en alguna va a caer. Mientras que el justo nunca está haciendo eso. Al no hacer maldad, no hace trampas, entonces nunca va a caer en nada de eso. Como dice la escritura también, ¿verdad? El que hace un hueco caerá en él, el que corta piedras se cortará con ellas. Dice, el justo está atento a la causa de los pobres. El malvado no entiende que eso es sabiduría. Vean, qué poderoso. El justo está atento a la causa de los pobres. El justo está atento a ver si algún pobre necesita algo para ayudarle. Y lo hace, vea, con gusto. Es justo, entonces lo hace de fijo por amor, pero también esa justicia o esa bendición en sí de misericordia a un pobre trae bendición. Por ende, por todo lado que se vea, es sabio. Es sabio porque él tiene hambre. Es sabio porque somos uno. Es sabio porque hay que amar. Es sabio porque hay empatía. Y es sabio porque Yahweh va a ver eso y le va a ayudar a uno cuando uno necesite algo. Pero el malo ve eso y dice, uy, qué estúpido. Le está dando al otro lo que era de él. Uy, se va a quedar sin nada. Uy, qué bruto. Ese no trabajó, ¿por qué le da? Y el montón de cosas que el enemigo pone para que las personas no hagan lo que Yahweh manda. Ahora, obviamente, el que no trabaja, que no coma. Pero mi punto es, en muchas situaciones no sabemos la razón por la que la persona está en lo que está. Pero mucha gente salta y dice, salado, por algo será, que voy a ver cómo hace. Y repito, hay gente que sí está en esa situación, y allá él y salado, que voy a ver cómo hace. Pero nosotros no deberíamos tener esa actitud, porque así la tendría Yahweh con nosotros. Usted está en esa situación por lo que hizo, acuérdese el pecado aquel, salado, de a ver qué hace. Entonces uno muestra misericordia, eso es misericordia, porque si fuera, es que usted trabaja y le va mal, te voy a ayudar. No, eso es como un tipo de pago, ¿verdad? Según la mente de la persona que dice, él se lo merece. Pero misericordia es, no se lo merece, y aún así le doy, porque me gusta la bondad, me gusta la misericordia, y espero que Yahweh lo sea así conmigo, que aunque no me merecí el perdón de pecados, Él me lo dio. ¿Está claro? Dice, el malvado no entiende que eso es sabiduría. Qué curioso que no dice no sabe, sino dice no entiende. Por más que se le diga, no lo comprende. Por más que se le explique, es que es sabio ayudar a los pobres. ¿Por qué? Los hombres escarnecedores alborotan la ciudad. Los sabios calman la ira. Los hombres escarnecedores alborotan la ciudad. Como muchos que dicen estar en contra de algo y tratan de arreglarlo con protestas en las cuales despedazan toda una ciudad o se empiezan a agarrar con otros. ¿Qué hacen con eso? El sabio, como dice aquí, calma la ira. Los hombres escarnecedores alborotan la ciudad. Si el hombre sabio disputa con el necio, sea que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Y no porque uno se considere sabio, pero porque ha hablado con más de un necio. ¿Verdad? Qué duro. Es como por más que uno lo agarre de chiste y uno se ría en el momento, después uno está, es que, pues usted es lo que dijo.
te digo la forma que él... ¿Se acuerda, por ejemplo, aquella persona? O sea, habían risas, pero uno por dentro le dolía el corazón de las cosas que decía como ateo o como lo que fuese. Las contradicciones en las que caía. Entonces uno se reía de la contradicción, pero uno decía, qué doloroso estar en ese nivel y él piensa estar en la razón, es lo peor. Cosas así. O por otro lado, obviamente, el dolor que puede provocar, o la ira que puede provocar más bien, el ver como eso, que se le explica a un malvado que darle a un pobre es bueno y que no lo entienda. ¿Cómo no lo va a entender? Dice, si el hombre sabio disputa con el necio, sea que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Entonces mejor no discutir con los necios. Si usted ve que la persona es necia con solo un par de cosas que le dijo, ok, está bien, ya, ok, mi chiquito. Hasta aquí llegó la conversación de hoy. Otro día nos vemos, tal vez para hablar de, no sé, de la comida. O sea, y estoy hablando de que uno se encuentra con alguien en un supermercado o algo así, ¿verdad? Y uno dice, voy a hablar de las cosas que a usted le gusta hablar, porque si hablamos de esto, voy a terminar aquí yo enojado, sin reposo. O los hombres sanguinarios aborrecen al íntegro. Los hombres sanguinarios aborrecen al íntimo. Como lo que hablaba ahora de la cizaña y el trigo, la separación que se ha dado en los pasados años con lo que el gobierno decía sin razón, y cómo mucha gente hizo caso y otros no, con razón. Y como dice aquí, los hombres sanguinarios aborrecen al íntegro. Hay gente sanguinaria que no tiene la autoridad para ser sanguinario, pero cuando les dan un poquitito de autoridad se les nota. Cuando le dice, es su obligación hacer que su vecino se ponga la mascarilla, por ejemplo, para no decir más cosas. Y ahí está la gente enjachando, ¡ay, qué bárbaro usted! ¡Ay, va el que quiere matar a todo el barrio! Porque anda respirando. Entonces, hay mucha gente sanguinaria que simplemente no tiene la autoridad para hacerlo. Hay mucha gente autoritaria que simplemente no ha tenido el lugar para hacerlo. Y bendito Yahweh, pero si el gobierno se los da, que es lo que están haciendo, va a causar una división inmensa y guerras civiles y un montón de cosas. Si el hombre, los hombres sanguinarios aborrecen al íntegro, y esas personas aborrecen a aquellos que no son como ellos. Y por eso se vuelven más sanguinarios, les dan ganas de matarlos porque no son como ellos, que están dispuestos a hacerle daño a quien sea por X beneficio, según ellos, que obviamente al final no va a ser un beneficio para la persona que lo obtuvo de una manera incorrecta. Los hombres sanguinarios aborrecen al íntegro. Eso está ejemplificado perfectamente en Caín y Abel. Caín era un sanguinario y aborreció a Abel. ¿Por qué? Porque hizo las cosas bien. Era justo. La vez pasada que andábamos viendo el lote, habían escrito en una pared que Caín se había vuelto un asesino porque había envidiado la virtud de Abel. Entonces decía, hoy la gente envidia a los lobos y no sé qué. Entonces decían algo así como, gloria a Caín. El primero que todo, no entendieron nada de la historia. Caín no estaba envidiando que él fuera justo, Abel. Estaba envidiando que, o sea, bueno, sí que era justo, pero no porque él quisiera ser justo, sino porque los sanguinarios detestan al justo, los sanguinarios detestan al íntegro. Por esa razón, porque tienen algo que ellos no pueden obtener. Los hombres sanguinarios aborrecen al íntegro, pero los rectos procuran agradarle. Los rectos procuran agradarle. Entonces una persona recta va a procurar agradarle a una persona íntegra. La persona recta va a querer estar acompañado por alguien que es íntegro. Entonces, como dice ahí, pero los rectos procuran agradarle. Entonces el sanguinario va a ver al íntegro y lo va a acusar lo va a tratar de ofender, atacar con palabras o con golpes si pudiese, pero los rectos más bien van a tratar de agradarle, ¿verdad? Como cuando bueno, y en realidad casi que como con todos los amigos que uno ha tenido, de una u otra manera uno ha querido agradarle al amigo, porque le parece que es una buena persona, que es X cosa, y uno dice, quiero hacer cosas para que nos llevemos bien. Igual, obviamente, principalmente un hombre cuando quiere agradarle a una mujer, ¿verdad? Todo cambia, ¿verdad? Entre una mujer, y eso siempre lo menciono, ¿verdad? Como cuando uno estaba jugando fútbol, bueno, yo jugaba básquet, pero
estaba uno en un deporte y llegaban las mujeres y ya todo cambiaba, todos los hombres cambiaban porque tenían que hacer el show como si fuera, ¿verdad? Igual a un niño cuando hace un show para llamar la atención, ¿verdad? Es muy normal, pero es lo mismo entre hombres y mujeres. Y los hombres haciendo el show porque me está viendo, ¿verdad? Entonces así los rectos procuran agradar a aquel que es íntegro. Y así nosotros deberíamos procurar agradar a Yahweh, la integridad misma, y a su Hijo, el más íntegro. El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la apacigua. ¿Ven qué importante esto? Porque, ¿verdad? Es común, bueno, en realidad un hombre y mujer, pero el hombre, muy comúnmente la debilidad puede ser la ira, ¿verdad? El no poder controlar todo el enojo que puede sentir por X cosa. La Ruach nos da dominio propio, y la Escritura nos dice, airaos mas no pequéis. Entonces está permitido enojarse, lo que no está permitido es pecar por ese enojo. O sea, dejarse controlar por el enojo hasta ser llevado a hacer algo que no debe. Pero la gente del mundo, o incluso aquellos que están en contra de nosotros por lo que predicamos, que es diferente a lo de ellos, no pueden ver que uno se sienta molesto por algo porque ya pecó. Ay, véalo, y usted no era perfecto. Cuando era, no, nunca he dicho eso, pero bueno, así lo ven ellos. Como que uno les está diciendo a ellos algo, entonces lo tratan de reflejar a uno, o lo tratan de atacar a uno por lo que uno les ha dicho, porque se sintieron atacados con el hecho de que están en la doctrina falsa, por ejemplo. Entonces uno no se puede enojar un poquitito porque ya pecó según su mente. Y cuando ellos explotan, ¿verdad? No se les puede decir nada. También mucha gente, digamos, si uno antes era algo y ahora en Yahushua es otra cosa que sucede es, digamos, yo antes explotaba de la ira, ahora me controlo, pero me pasan recordando la ira con la que explotaba, como si fuera todavía. Y uno, pero ¿qué me está diciendo? Entonces la gente siempre se va a agarrar de lo que pueda, y más los que son cercanos, que lo conocen a uno en el error y así. Entonces vea como dice aquí, el necio da rienda suelta a toda su ira, da rienda suelta a toda su ira. Y bendito Yahweh, que por más que sí, yo fallaba con la ira, no le daba rienda suelta. Eso era así, no sé qué habría hecho, pero sí le daba un poco de rienda. Entonces, el necio da rienda suelta a toda su ira. El necio, el hombre tonto, necio, piensa que la ira lo hace hombre. Entonces le da rienda suelta. Y Dios va a ver lo que es, ¿verdad? Enfrentarse conmigo, enojarme. Dice, pero el sabio al fin la apacigua. Entonces el sabio se enoja, pero cuando llega al punto en el que va a pecar, le da fin, se calma y dice, no, ya supe, no estoy enojado. Pero si un gobernante hace caso a la mentira, todos sus servidores serán malvados. Qué duro. Porque por un lado, si el malo, el gobernante hace caso a la mentira, tiene siervos, sus siervos van a hacer lo que le dice, son extensiones de él, van a hacer lo malo. Incluso si sabían hacer lo bueno, por ser siervos van a hacer lo malo. Si un gobernante hace caso a la mentira, todos sus servidores serán malvados. Pero también, ¿verdad? Por otro lado, es como si un pastor enseña una mentira, está haciendo que todos los que le siguen sean malvados con esa mentira que están siguiendo. La Escritura dice en Tesalonicenses, porque no tuvieron amor por la verdad, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Yahushua dijo, yo soy la verdad. Entonces, al no tener amor por Yahushua, creen en el que no es. Y por eso la maldad que se ve en el mundo entero, incluso entre aquellos que dicen creer en el Todopoderoso y su Hijo. El pobre y el usurero tienen en común que Yahweh alumbra los ojos de ambos. Lo único que tienen en común, que Yahweh le da vida a ambos, pero son todo lo contrario. El usurero, ¿verdad? Bueno, hay gente que es pobre y usurera también, en el sentido de si pudieran, o cuando tienen algo. Dicen, aquí ya la hice, voy a volverme un usurero para volverme rico, y quedan en la pobreza y después dicen, ¿pero por qué? Ahora bien, el pobre y el usurero tienen en común que Yahweh alumbra los ojos de ambos. ¿Verdad? Los principales usureros, el Illuminati, los bancos. Para siempre será firme el trono del rey. Para siempre será firme el trono del rey que conforme a la verdad juzga a los pobres. Bendito Yahweh. Y el hecho de que no ha habido ningún rey en la historia que haya durado para siempre indica que todavía no ha existido esto.
Ahora, se podría decir uno sí, David, porque Yahweh le prometió a David que su trono sería firme por la eternidad. Entonces, refiriéndose principalmente a Mashiach, ¿verdad? Ya que Yahushua vendría a través de David, y el último está conectado también con David, o lo que representa a David. Para siempre será firme el trono del rey que conforme a la verdad juzga a los pobres. Yahushua es la verdad. El último viene como rey. Yahushua vino como sumo sacerdote, siendo la verdad. El último viene como rey y va a juzgar al mundo con Yahushua, con lo que Yahushua le revele como verdad, que es. Y la escritura dice que los pobres heredarán la tierra. Entonces, cuando ya la tierra quede a los pobres, va a llegar el rey que con Yahushua va a juzgar a cada una de las personas, y por ende su reino va a quedar firme eternamente. El reino de Yahweh, claro está. La vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergüenza a su madre. Vean qué importante. Esto lo hemos hablado también bastante en los últimos días, ¿verdad? Bueno, no demasiado, pero sí algo. La vara y la corrección dan sabiduría. Ahí que estamos hablando de padres que tienen a sus hijos y no los corrigen. Si no los corrigen, normalmente, bueno, la escritura dice porque lo abominan, pero las personas dicen es que lo amo demasiado, pobrecito, no quiero verlo llorar. Entonces los consienten. Y qué curioso, ¿verdad? Consienten en el sentido de que si él siente, ay no, me duele, no mami, porfa, entonces ella consiente y dice, está bien, no te voy a hacer nada, está bien, te voy a hacer cariñito, está bien, te voy a dar el helado, está bien, te voy a dar esto, está bien, quiere la bici, todo sí, consciente. Y después el hijo se vuelve lo peor y la mujer ya no sabe dónde meterse, la vergüenza del niño que crió. Entonces por eso es mejor vara y corrección. Y obviamente también, ¿verdad? Vara y corrección, como el castigo, sea cual sea, algo que le duela, no necesariamente solo físicamente, y después la corrección. ¿Por qué es esto? Por esto. ¿Por qué es esto? Porque hiciste esto mal, tienes que hacerlo así. Porque ya, obviamente, para que sea vara, es porque ya se le había dicho, ¿verdad? También. Entonces ya te había dicho, esto no se hace así, te he dicho que tienes que obedecer, que tienes que hacer caso, que tienes que ser respetuoso, etcétera, etcétera. Entonces se le da el castigo y la corrección. Hay mucha gente que castigo y ya piensa que se va a hacer sabio. Ay, golpes, y el niño más bien lo que queda es traumado toda la vida. Porque nunca se le dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me pegan? Sí, exacto, para ver si se hace sabio. Y de hecho, o sea, suena vacilón, pero es cierto. ¿Qué puede esperar un papá que no le explica a su hijo la forma en que debe actuar y cómo debe ser? Si no se le dice cómo, el niño no va a saber. Y si no tiene sabiduría, entonces va a ser tontito. Y por eso la vara y la corrección le va a dar sabiduría, porque va a decir, ok, eso es lo que no tengo que hacer, porque si no me van a dar vara. Sí, entonces eso es lo que no tengo que hacer porque no quiero que me duela. Eso es lo que no tengo que hacer porque se me explicó. Entonces ahora tengo sabiduría de lo que debo y no debo hacer. Pero el niño que no se le corrige va a crecer tontito y va a avergonzar a su mamá. O el niño que solo se le golpea va a crecer atormentado, traumado, y no va a querer a su mamá o a su papá o a quien sea. Pero la corrección, porque mi mamá no me quiere. Porque también después de eso es muy importante llamarlo y decirle, usted sabe que yo le amo, ¿verdad? Y hacerle un cariño y darle un beso, ya después de que pasó todo, ya después de que pagó, ¿verdad? No en el mismo momento, porque si no toda la confusión. Pero sí o no, ¿estamos o no estamos? Entonces ya cuando pasó, ya entendió, ya se le pasó. Bueno, venga, amor, por favor, no quiero que vuelva a hacer así las cosas, etc. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergüenza a su madre. ¿Se acuerdan como les he dicho? Y es muy feo, pero también esa es otra. Cuando un niño es muy consentido de toda la vida y todo el mundo le habla, oh, mi bebé, mi chiquito, ¿dónde está? Llega a los 7 años y así está hablando el bebé todavía, como si, bueno, el bebé, está hablando el niño como si fuera un bebé. Y qué vergüenza, en realidad, y obviamente esto es muy, muy común, entonces puede que suceda incluso entre la congregación, y no lo estoy diciendo para mandar ni nada, sino para que seamos conscientes en cómo criamos, qué enseñamos, cómo tratamos, porque puede uno hacerle un daño muy grande a un niño, así como si no se le explican las cosas a un niño. Hay muchos papás que esperan que el niño venga aprendido, pero ¿cómo no entiende? Pero si no me he explicado,
Venimos en cero al mundo, no sabemos nada, dónde venimos, por qué venimos, para qué venimos. Y para eso tenemos papás, para que nos digan. Pero muchos papás dicen, no, ya debería saber. ¿Por qué? Porque yo ya sé. ¿Y por cuántos años tiene usted? ¿Qué ha vivido? El pobre niño no tiene la menor idea de lo que recibe es golpes, regaños, gritos. Qué raro, no sé por qué. Sí, exacto, así es la vida, se lo va y va a andar de víctima toda la vida. Oh, es que la vida, es que esto. En vez de, no, es que esto te lo mereces. Después, cuando hace algo bueno te mereces, un premio. Y así va a poder separar, diferenciar, ok, si me esfuerzo, paso por cosas bonitas. Si no me esfuerzo y hago lo que no tengo que hacer, me pasan cosas espantosas. Y lo mismo con el, como les decía, hablarles, no consentirlos a ese nivel, porque después son ellos los que andan hablando mal, le están haciendo bullying en la escuela. Y, ay, pero qué escuela más mala. Ay, qué bullying más. Pero, ve al niño que está mandando a la escuela, no está preparado para estar en la sociedad. Y claramente no deberían haber bullies. Ya el del bully es otro problema en la casa, es el que le pegan sin explicarle. Pero mi punto es, como decía ayer en otra cuestión también, tristemente en lo que respecta a los bullies, tienen una personalidad X, también por traumas, y a los que les hacen bullying tienen otra personalidad X. Y tienen que ver con la crianza que les dieron. Estos atraen a estos, es automático. No a todos los niños les hacen bullying los bullies. Y ese es mi punto, y no todos los niños son bullies. Cuando los malvados son muchos, mucha es la transgresión, pero los justos verán la ruina de ellos. Bendito Yahweh que vamos a poder ver. Cuando los malvados son muchos, mucha es la transgresión, como hoy en día. Pero los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Una vez más, corrige a tu hijo y te dará descanso. Porque ya usted no va a andar preocupado en qué estará haciendo, dónde estará, a qué hora viene. Porque si él tiene una buena crianza, se va a comportar bien aunque uno no esté. Te dará descanso porque también el papá que cría bien a su hijo, cuando ese papá es anciano y su hijo es adulto, le va a dar descanso, lo va a ayudar, lo va a cuidar. Pero si ese papá nunca crió a su hijo bien, ¿qué hace el adulto con su papá? Lo mete en un centro por ahí y se desentendió. Y ahí está el otro diciendo, pero ¿a mí qué? ¿Me quieren o no me quieren? Y todo lo que hice, y ahí sería la pregunta, ¿qué hizo? Porque tristemente, obviamente hay hijos que son malos y punto, pero tristemente muchas veces eso sucede porque no criaron a los hijos para preocuparse por los demás, para respetar a sus papás. Los vieron solo como la persona de la cual saco todo lo que necesito, y cuando ya no necesito, me desprendo, me deshago. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Vean qué sorprendente. Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Y en el mismo cristianismo muchos enseñan, ya no hay profecía. La profecía se acabó hace 2000 años. Entonces andan desenfrenados. Y sin hablar de fuera del cristianismo, el mundo entero, o incluso cristianos, al no leer la escritura, al no leer las profecías, se desenfrenan porque no saben nada de nada, de qué deben hacer o de lo que viene. Porque si saben que viene el apocalipsis en cualquier momento, dirían, voy a ponerle, voy a arrepentirme, voy a limpiarme. Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Qué curioso que los dos testigos se manifiestan para dar profecía y los van a odiar y los van a matar. Y después los muchos que estarían de acuerdo en ese momento van a ser echados en el lagar de la ira y su sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos. Por ese desenfreno. Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Pero el que guarda la ley es feliz. El que guarda la Torá es feliz. Qué poderoso. Y vuelvo y repito, ¿verdad? Yo sé que siempre lo tengo que mencionar, pero es parte de mi experiencia y también sé que de la de muchos podría serlo. Que yo vivía con depresión estando en el cristianismo. Toda mi vida estuve en el cristianismo antes de venir a Yahushua. Y toda mi vida
sufrí depresión. O sea, y no recuerdo un tiempo en mi vida donde no hubiese sufrido depresión. O sea, yo me acuerdo de los, no sé qué edad podría recordar, 8, 7, 6, es la cámara. ¿Verdad? Súper deprimido, pensando estupideces. O sea, venía de la escuela y me echaban la cama toda la tarde. ¿Y qué le pasa? O sea, a mí me llevaron hasta el hospital de Jerusalén, curiosamente. Me hicieron un montón de estudios, todos varios en la cabeza y todo. Y pasé un día entero ahí, me estudiaron el cerebro, me estudiaron todo para ver por qué yo era así. Y no encontraron nada, bendito Dios. Y repito, o sea, es una muestra de que era serio y desde muy, muy niño, porque mis papás, o sea, pensaron que tal vez era algo físico como para llevarme a un hospital a ponerme todo eso. Y repito, en el cristianismo, orando con fe, ahora no ponía cosas en práctica claramente porque no se me enseñaba bien. Cuando ya llegué a una edad en la que en que entendí que podía aprender por mí mismo, me puse a estudiar y bendito Yahweh lo que me ha revelado. Una vez que Yahweh me revela su nombre, me revela la escritura, la doctrina, me meto en la escritura, aprendo cómo cumplirla según lo que Yahweh manda con amor y demás. Hubo un cambio radical de 180 grados en mi vida, a no sentirme como era antes, como si fuera otra vida, como si fuera otra persona. Y las personas que me conocen de aquí y allá podrán dar testimonio de eso. Los que me conocen más cercanos, porque muy pocos en realidad me conocen así. Entonces, como dice aquí, pero el que guarda la ley es feliz, que guarda la Torah es feliz. Pero yo no veo a los de colochitos, a los de cuadrito aquí, cubito aquí, de Saturno, ¿verdad? Los tefilim, cubito aquí, kipá, manto, barba también, ¿verdad? Etcétera. Yo no veo a esos felices. Tal vez un par por ahí que son de los de Breslev, que esa es parte de la doctrina, ser feliz. Entonces si no son felices se les viene abajo todo, o si no muestran esa felicidad. Pero también recordemos que es en Mashiach que vamos a recibir la alegría, Yishmach de Mashiach, al reacomodado. Entonces, mi punto es, si esos mandamientos de hombres fueran el cumplimiento de la ley, ¿por qué no se ven felices? ¿Por qué se ven tan amargados, tan enojados, tan tristes, tan odiosos, tan impertinentes, repugnantes, etcétera? Si es la ley la que nos hace felices. Entonces el cumplimiento de la ley es diferente a como ellos lo cumplen. Y repito, bendito Yahweh que lo pude experimentar en mi vida, que fue un cambio radical de ser feliz 2-3 veces a la semana a ser feliz constantemente. Y obviamente por esa debilidad el enemigo trata de llegar en los 17 años ya que llevo de conocer el nombre, ha tratado de llegar otra vez con pensamientos de depresión y con cosas así, y bendito Yahweh que no ha logrado su cometido. Tal vez unos 3 días, 4 días, así en todos esos años que yo haya sentido, sí, me siento parecido a antes, pero parecido, ni siquiera igual. Entonces sé que esto es una realidad, el que guarda la Torah es feliz. Al siervo no se le corrige con palabras, porque entiende, pero no hace caso. Al siervo no se le corrige con palabras, porque entiende, pero no hace caso. El siervo o esclavo, ¿verdad? Como los empleados también. Tristemente, un empleado común y corriente, si el jefe está así, va a estar. Está jefe, okay. Cuando se va, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué estás? Y empiezan a hablar de otra cosa, dejan de trabajar o trabajan mucho más lento. También vi un video hace poquito que ponía un albañil y decía cómo trabajaba uno si le pagan por hora y otro si le pagan por trabajo terminado. No, hombre. El que trabajaba por hora era una calma. El otro ya tenía como 4. Al siervo no se le corrige con palabras porque entiende pero no hace caso. Sí entiende, si uno dice por favor necesito que haga eso para tal hora, sí entiende pero no le da la gana. Dice me va a pagar lo mismo. O el esclavo dice soy esclavo, lo que sea que se imagine. Entonces por eso es que se le empezaron a dar golpes, para ver si de verdad va a entender. A los esclavos estoy hablando. Obviamente en empleados sí no se puede, pero por eso la cosa está como está. Y el punto no estoy diciendo que deberían darle golpes a los empleados. Estoy diciendo que los empleados deberían ser fieles y hacer las cosas por las cuales se les pagaron. Porque si no estarían robándose el sueldo. Y eso también es malo, claramente. Al siervo no se le corrige con palabras porque entiende pero no hace caso, ¿verdad? En este caso un empleado se le puede corregir con despedirle.
Ah, no le puedo pagar porque usted no hizo lo que le dije que hiciera. Y eso le va a doler más que un... ¿Has visto un hombre ligero de palabra? ¿Has visto un hombre ligero de palabra? Pues más puede esperarse de un necio que de él. ¿Verdad? La gente que habla por hablar, la gente que dice montones de... o sea, que simplemente habla por hablar, como les digo, que simplemente quiere estar hablando. Y cuando se queda callado, pasa constantemente buscando de qué más hablar. No, ¿qué puedo hablar ahora? ¿Qué puedo hablar ahora? En vez de estar calladito, no, ¿qué podemos hablar ahora? Ah, ¿qué tema? Y tengo que ser yo el que guía toda la conversación, ¿verdad? ¿Has visto un hombre ligero de palabra, verdad? También ligero de palabra en el sentido de que fácil promete. Ah, no, pero vas a ver, mañana mismo. Ah, no, pero te prometo que... Uy, te lo pago. Pues. Todas esas cosas es de preocupación. Las personas que juran para arriba y para abajo, como dice la escritura, que no hay que jurar, que su sí sea sí, su no sea no. Porque jurar lleva pecado, básicamente. Entonces, igual los que son ligeros de palabra, no se puede confiar en ellos. Porque fácilmente prometen, juran, dicen y al final no hacen. Y tristemente, vuelvo y repito, eso también se puede ver incluso en la congregación, obviamente un nivel más bajo, bendito Yahweh, pero puede suceder. Y eso se debe a que cada persona tiene diferentes debilidades, como siempre digo. Entonces hay personas que entran a la congregación y han tenido esa debilidad, ya sea porque no se les enseñó en sus casas cómo deberían comportarse, o por ejemplo lo que hablaba ahora del trabajo, no se les enseñó a ser trabajadores, entonces esperan que se les dé plata por nada. Entonces cuesta que vayan a aprender eso ahora, después de haber crecido, pero si vienen al Padre y siguen la enseñanza, deberían ponerla en práctica como para no caer en esos mismos patrones. ¿Has visto un hombre ligero de palabra? Pues más puede esperarse de un necio que de él. Recuerden, ¿verdad? Cuando, por dar un ejemplo, se ha dicho, vamos a hacer tal cosa, todos sí, ok, vamos, y al final se va y llega a la mitad. Y dice, ay, entonces que no puedo esperar nada de los otros. Son peores que los necios, es así. Pues qué duro, y que se analicen los que están escuchando y son de la congregación, porque si van a hablar, van a formar parte de algo, forman parte de ese algo y lo que hablan lo cumplen. Si no, mejor se salen del grupito. Mejor dicen, no, ok, ustedes, es que yo no voy a poder porque no quiero. Si es necesario, así es fácil, no quiero, la verdad es que mucha fatiga. O porque no puedo. Pero nada de sí, y por dentro, ¿y cómo les voy a decir después que no? ¿Para qué? El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El siervo mimado desde la niñez por su amo, ¿verdad? Como Eliezer, por ejemplo. Abraham pensó en darle la heredad a Eliezer, pero Yahweh le dijo, no, heredará uno tuyo. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Entonces, esto es también como un mensaje para todos los que eran esclavos en ese momento. Si eran esclavos, con otros no esclavos, y vean que el amo era súper bueno con uno, para que sepan los esclavos, ese va a ser el jefe pronto. Voy a tratarlo bien. Voy a saber cómo comportarme. O también ser uno tan buen siervo como para convertirse en el mimado del amo y convertirse por ende en el heredero. Que es más o menos lo que se puede ver con los 144,000, en realidad con el último también. El hecho de que viene como una persona, hijo pródigo normal, en pecado, pero Yahweh por su servicio lo convierte en heredero. A la postre será su heredero. ¿Verdad? Al final será su heredero. Por que eso es lo que uno esperaría con solo haber dicho la palabra mimado. ¿Verdad? Por lo que dijo ahora del joven mimado, que avergüenza a la mamá. Un siervo mimado, si nunca se le corrigió, ese siervo va a terminar aprovechándose de los demás y creyéndose el dueño de todo, creyéndose el heredero. Ahí ya sería. Ajá, como un hijo mimado, misma situación. Pero, verá, digamos aquí el punto que en este verso parece ser como a través de la forma en que se comporta el amo con X siervo, uno ya sabe qué va a pasar en el futuro. Pero también uno sabe que no le va a hacer bien a ese siervo porque se va a hacer malo. El que regala a su siervo desde su niñez, ¿verdad? Como mimándolo, dándole todo lo que quiere. No que se lo regaló a otro. El que regala a su siervo desde su niñez, a la postre será su hijo. También se puede ver como el que tiene un esclavo desde niño, al final lo va a ver como un hijo. Es verdad esta traducción, aquí en hebreo,
Qué curioso la palabra que utiliza aquí para hijo o heredero. Porque sí, viene siendo como Hanak. Sí, eso es tratarlo delicadamente, mimarlo. Después dije, bueno, Aharit, que es al final, como de Ajarón. Y la otra palabra es Manón. Manón. Se podría decir como Manún. Ok. Qué mal. Qué Manón. Qué mal lo traducen, porque en sí viene siendo un hijo que no da toda. Un hijo que provoca dolor. Solo aparece una vez en toda la escritura. Sí, entonces es un hijo malagradecido. Entonces, qué particular, porque entonces el que le da mucho a una persona lo está haciendo malagradecido, porque piensa que todo se lo merece, porque siempre ha recibido. De hecho, por ejemplo, ahora tuve que decirle a Gabriel por el chistecito que le han hecho ustedes, de que saque el chanchito y que lo pase. Entonces tuve que decirle, no, Gabo, no va a hacer eso es un chiste, porque puede llegar a... el siervo mimado desde la niñez por su amo a la postre será un malagradecido. Entonces también eso indica, ¿verdad? Hay que tener balance en todo. Uno no se puede dejar llevar tratando demasiado bien a los empleados, obviamente tampoco tratándolos mal. Y de ahí lo que le llaman ser profesional. Y digo eso así, aunque es correcto y está bien, porque a mí me parece triste, porque como les he dicho, en el pasado yo, en el mundo, yo tuve un par de lugares donde yo era jefe. Y bueno, por un lado era muy joven para ser jefe, entonces ya con eso la gente me veía raro. Pero por otro lado, yo me hacía amigo de los empleados, o sea, los trataba bien y estaba ahí con ellos y todo. Y eso hacía que perdieran el respeto. Entonces yo decía, qué ilógico, porque más bien debería haber más respeto si se les está mostrando cariño, amor. Pero más bien pierden el respeto. Entonces ahí es donde se empieza uno a volver como más... Porque dice, ok, si soy buena gente, hacen las cosas mal. Voy a tener que ser un poco más drástico. Y ahí, uy, es que qué malo, ¿viste? Qué malo el jefe. El hombre iracundo provoca contiendas. El furioso a menudo peca. El hombre iracundo provoca contiendas. Si alguien es iracundo, espera que todo el mundo sea igual de iracundo que él. Entonces, si algo que le pasa a alguien, a él le pasara, dice, eso a mí me enojaría tanto, ¿por qué no le enoja a usted? Haga algo. Y empieza a echar carbón. Ah, no, pero dígale, no, porque no lo llamen y dice que es... ¿Verdad? Y es porque esas personas, como ya están destruyendo sus vidas, quieren destruir a los demás con esas mismas actitudes. Como les ha pasado, incluso a veces han hecho lo mismo y les va mal, y aún así lo dan como consejo. Lo más ilógico, están solos, amargados en la vida, y quieren que las otras personas terminen igual, dando el mismo consejo. Triste por aquellos que escuchan, ¿verdad? No se dan cuenta de quién viene el consejo. El hombre iracundo provoca contiendas, el furioso a menudo peca. El furioso a cada rato va a pecar. Por un lado va a estar en su mente pensando mal de un montón de gente. Ay, ¿por qué no se muere? En la calle, este es un... Y el montón de cosas que va a pensar mal de este, del otro, de familiares, por algo que no le gusta. Y solo pensándolo, más lo que dice, más lo que se deja decir, gente que cuando se enoja dice cosas que uno... ¿Y eso de dónde salió? Eso es lo que usted piensa todos los días. Y él, no, es que estaba enojado. No lo sé, Rick. Porque ahí es como con el vino, lo que dice, ¿verdad? Ahí sale el secreto. Ahí salió lo que usted me quería decir todo este tiempo. Aquí ahora tuvo la fuerza para decir. El hombre furioso a menudo peca. La soberbia del hombre le acarrea humillación. Todo lo contrario a lo que busca. La soberbia lo que busca es exaltación, pero por soberbio va a terminar humillado. La soberbia del hombre acarrea humillación, pero al humilde de Ruach lo sustenta la honra. Pero al humilde de Ruach lo sustenta la honra. Entonces el que es humilde verdaderamente, aunque tenga
bueno, todos tenemos habilidades, todos tenemos talentos, todos tenemos cualidades positivas y negativas. Pero el soberbio no puede ver las negativas e infla las positivas para que lo exalten. El humilde entiende que todo el mundo tiene positivas y por ende no hay nada que exaltarse, y las negativas las reconoce. Entonces la gente que le conoce dice, pero de ahí esto, y lo exaltan. Y por ende esto, con esa humildad, hace que esto malo no es para tanto. La soberbia del hombre le acarrea humillación, pero al humilde de Ruach lo sustenta la honra. El cómplice del ladrón se aborrece a sí mismo. Obviamente, digamos, ¿cómo lo digo? Si uno le preguntara a alguien que es cómplice de un ladrón, ¿usted se quiere? La persona dice, claro que sí, ¿cómo no? ¿Verdad? Pero en realidad no, lo que está haciendo es engañándose a sí misma, porque de ser así no se volvería cómplice en algo malo. Y en realidad el que hace lo malo no se quiere a sí mismo, porque está poniéndose trampa a sí mismo. El cómplice del ladrón se aborrece a sí mismo, pues oye la maldición pero no le denuncia. ¿Verdad? Se volvió cómplice porque le dijeron, y en vez de denunciarlo, fue cómplice al quedarse callado. Ni siquiera tuvo que hacer nada, se quedó callado, y eso lo hace cómplice. Y vean qué particular, porque aquí está la palabra que voy a utilizar de ahora en adelante. ¿Se acuerdan? Como les he mencionado muchas veces, hay gente que a veces me viene a decir algo y me lo dice con miedo porque piensan que es chisme. Denúncielo. Hay que denunciar algunas cosas. En el barrio, como dicen, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, se habla, hay un término que es snitch, que es el que denuncia a otro que va a hacer algo malo. Entonces en el barrio, cualquiera que diga que tal hombre fue el que mató a tal hombre, lo pueden matar. Entonces se ha vuelto muy cultural el cuidado, alguien dice algo a la policía. Pero en algunos casos es necesario hablar con la policía. Uno puede entender si lo ponen como todos los policías son malos, entonces no les diga nada. Pero ¿y cuando usted necesita ayuda? O si es a su familiar a que le hicieron el daño, ¿no le gustaría que salga alguien del barrio y diga quién fue? Entonces, si usted sabe quién le hizo el daño al otro, diga quién fue. Eso no es chisme. Eso es ayudar al otro, al prójimo. Chisme es tratar de provocar que vayan y le hagan daño al otro a través de las palabras. ¿Has visto lo que anda diciendo de vos? Si yo que usted le hago algo, oh, viste, ay pobrecito lo que le pasó. Eso es chisme, y por eso Yahweh lo detesta. Entonces, pues oye la maldición pero no le denuncia. El temor del hombre le pone trampas. Poderosísimo. Muchas veces lo he mencionado. A cada rato tengo que hablar, ¿verdad? Del miedo, de cómo hay que deshacerse del miedo. Y una de las mejores formas la principal forma de deshacerse del miedo es llenándose de amor. Pero la forma de saber que no debía tener miedo en un primer lugar es enfrentando el miedo. Y cuando viene el pensamiento de miedo, bueno, ¿y si sí qué? Uno de los miedos más simples es muerte, para la mayoría de la gente propia, para otros de algún ser amado. Y es duro pensar en eso, pero si llega el pensamiento, ¿verdad?, que lo puede hacer a uno sufrir mucho, ¿qué pensar? Ok, ¿y eso qué? Le voy a volver a ver. Yahweh tiene control, hay resurrección. Sigo adelante. En vez de hundirse, ay, no pues, en la película que se hizo. Estaba viendo también cómo en esos 3 años que se dio lo de la pandemia y todo el mundo encerrado en las casas por invento, empezaron todas las compañías de esas de como Netflix y Hulu y Amazon y otras montones que hay, a recomendar y a poner películas de pandemias. Un montón que habían sido programación para ese momento y la gente no se da cuenta, pero en sí las ponían para que la gente se metiera en la película y dijeran, lo estamos viviendo, y se les meta el miedo y se ponen trampa. Le ponen la trampa, vamos a llamarle así ahora en vez del tema, ¿verdad? Por su miedo se pusieron trampa. Por tener miedo a morir se pusieron aquello que los puede llevar a eso que tienen miedo. Y todo eso fue por puro miedo. Y esa es una de las características de los que no lo hicieron. ¿Qué tienen?
¿O qué no tienen? Miedo. El temor del hombre le pone trampas. Por eso el enemigo para poder ponerle trampa al hombre, le da miedo, le pone miedo. Y eso es lo que hace el enemigo. ¡Buh! Lo que vemos en las películas, como siempre digo, una película de miedo no sería lo mismo sin la música. La música es la que hace que uno se meta en ay, va a pasar algo. Va a pasar algo. Entonces lo que uno oye maneja las emociones. Y lo que están oyendo por noticias, se van a morir, están cayendo. Y ahí hacen caso y van. El temor del hombre le pone trampas. El que confía en Yahweh está a salvo. Bendito sea. Y vea que no dice estará, dice está a salvo. No tiene por qué preocuparse. El que confía en Yahweh está a salvo. De ahí la importancia de la confianza más allá de la fe. Fe y confianza, como los dos pasos que siempre digo que hay que tomar. Muchos buscan el favor del príncipe, pero de Yahweh procede la justicia para todos. Muchos buscan que lo salve el gobierno, pero es de Yahweh que viene la salvación. Muchos buscan, el presidente tal vez me vaya a ayudar, y por eso hacen las protestas. El presidente va a hacer que todo esto cambie para que yo tenga un trabajo digno. Y en algunos casos sí pueden hacerlo. En algunos casos la mayoría están amarrados por todo lado para poder hacerlo, incluso si quieren. Pero es más valioso y más potente orar y decirle al Padre, y tal vez el Padre puede ir y desamarrar las manos del presidente para que pueda hacer lo que tiene que hacer, o le da la idea, mira, ¿por qué no se ha hecho esto? Voy a hacerlo, y de repente se arregló aquello que usted quería, pero para eso necesita fe. Y la gente dice, no, eso no sirve de nada, voy a ir a protestar, sale todo golpeado, ¿verdad? Pero de Yahweh procede la justicia para todos. Abominable es para los justos el hombre inicuo. Abominable es para los justos el hombre inicuo, y abominable es para el malvado el de caminos rectos. Abominable es para los justos el hombre inicuo, ¿verdad? Pero uno dice algo que suene similar a eso y es homofóbico. O es esto y lo otro fóbico, ¿verdad? Porque no sé cuál otro, pero todos le llaman fobias hoy en día, y ni siquiera es lo mismo. Fobia es un miedo. Uno no tiene miedo, tiene asco. Como cuando algo es abominable, huele mal, sabe mal, tiene una mala textura, uno no lo quiere tocar, no lo quiere oler, se quiere alejar. Es abominable para uno, guácala. Es así de simple. No es miedo, no, es guácala. Por un lado. Por el otro lado, eso ellos lo ven como malo. Entonces usted no tiene al Todopoderoso, usted no tiene amor, usted no sabe lo que es el amor. ¿Por qué? Porque le parece que lo malo es abominable. No, tiene que tolerarlo, tiene que ser parte incluso. Abominable es para los justos el hombre inicuo. Bueno, una cosa es amar al enemigo, o sea, amar a la persona como para desearle lo mejor y esperar que se convierta para que pueda obtener eso que es mejor que aquello en lo que está. Pero otra cosa, esto que vemos aquí, de que es abominable para los justos el que es inicuo. Y abominable es para el malvado el de caminos rectos. Entonces lo mismo que uno siente hacia ellos, ellos lo sienten hacia nosotros, comprensible. Pero nosotros somos mansos como la paloma, inocente como la paloma, ellos no. Y ahí está la cuestión, ¿verdad? El por qué tiene que Yahweh venir a hacer lo que tiene que hacer, trayendo justicia. Abominable es para el malvado el de caminos rectos, ¿verdad? El homosexual le da asco el ser heterosexual, y muchos lo dicen abiertamente, lo cual es sorprendente. Y estoy hablando de un pecado, ¿verdad? Porque hay muchos, y quiero dejarlo claro, hablo de ese porque es muy común hoy en día y creo que es muy marcado. Pero por eso mismo también cada uno debe estudiarse para decir, ok, ¿en qué estoy fallando? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Verdad? Porque un hombre, por muy hombre que sea, no puede decir, yo no soy homosexual, entonces estoy en todo bien. No, puede ser iracundo, puede ser lujurioso con las mujeres, puede ser otro montón de cosas. Igual, obviamente, en la matemática. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Cuando la cosa está difícil, salen hombres a dar cara. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Como fueron fuertes y dieron cara, se puso todo bonito. Pero cuando todo está fácil, los hombres se vuelven débiles. Y los hombres débiles crean dificultades. Entonces los hombres débiles crean tiempos difíciles. Ahorita estamos en un mundo en el que están diciéndole al hombre que para ser hombre hay que ser débil. Que si es hombre fuerte,
es un abusador, es un violador, es un tóxico, masculinidad tóxica, el patriarcado, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque están provocando los peores tiempos de toda la historia humana. Los tiempos más difíciles se van a dar en este tiempo por el montón de hombres débiles que hay en el mundo, que se ofenden por todo, que se comportan como mujeres y mujeres que se quieren comportar como hombres. Decía, la escritura dice que en un momento, bueno, lo que decís de los dolores de parto, y también en los profetas dice que el profeta veía a los hombres y todos tenían sus manos en las cinturas como la mujer que está embarazada. Todos los hombres como si estuvieran con dolores de parto. Y hoy en día, qué curioso que dicen que los hombres pueden dar a luz. Y la escritura dice, ¿acaso el hombre va a dar a luz? Cuando los ve con todas las manos